Escuchémoslo. Kitia, este es el programa número 60 que vamos a hacer en este estilo. Y me parece que van a venir varios más. Así que bueno, le agradezco mucho a usted, al equipo, a Fernando, que hoy cumpleaños, a la gente de la radio que nos hayan permitido en estos 60 programas, que son 60 semanas, seguir manteniendo el contacto con los compañeros. Mire, hay un debate entre los compañeros que tiene que ver con un poco más, un poco menos de déficit fiscal. Parecería ser que ahora el tema del déficit fiscal no tiene que ver con la racionalidad económica, sino que tiene que ver con que tenemos posiciones más progres o posiciones menos progres. Para el caso de la Argentina, esto no es así. Para el caso de la Argentina, esto no es así. El problema, y esto es lo que hay que vivenciarlo, tiene que ver con cómo pensamos que es el final de la película, no la foto del día de hoy. ¿Hay problema con el déficit el día de hoy? Y no, porque si usted lo tiene financiado, es que ejecutó el déficit. Insisto, el déficit no es el problema en sí. Si usted tiene déficit fiscal es que alguien se lo financió. Por lo tanto, ejecutó el gasto. Ejecutar el gasto significa que gastó la plata que tenía que gastar. No le alcanzó la que tenía, entonces alguien le financió el gasto. O un proveedor porque no le pagó la factura, o los trabajadores porque todavía no cobraron el sueldo y están trabajando porque se cobra mes vencido, no mes adelantado como el alquiler. O tomó el préstamo interno, alguien le prestó plata, que obviamente no la gasta él, sino la gasta el Estado, o alguien del mundo hizo lo mismo y no la gastaron allá, sino que le presta la plata para que usted la gaste acá. No hay más, no hay más. Había cuando usted vendía el patrimonio, pero eso ya se terminó, vendió las empresas públicas y ya está, vendió las joyas de la abuela. Y entonces mientras alguien le financie el exceso de gasto, vamos. Y entonces, ¿cuándo es el problema? Y el problema, como dije al principio, no es el déficit en sí, porque el déficit alguien se lo financió, es cuando usted no pueda gastar. ¿Cómo? Claro, llega un momento en que si a usted no le prestan de afuera, no le prestan de adentro, no le prestan los proveedores y los trabajadores no trabajan, ¿cómo hace? En ese momento, usted deja de tener el déficit porque no puede gastar. Lo que pasa es que deja de tener el déficit involuntariamente. Usted quería gastar para tener déficit y no lo dejan. ¿Y cómo no te dejan? Y los proveedores te dejan de entregar mercadería. Los trabajadores no trabajan y así sucesivamente. Y entonces, y eso hay que preguntárselo al director del hospital, cuando los laboratorios te dejan de entregar remedios o insumos. Y entonces, y es que de eso estamos hablando, no estamos hablando en términos abstractos del déficit. Para algunos países el déficit puede ser una herramienta de incentivo de la demanda y para otros, como la Argentina, se transforman en un lío. Porque está claro que mantener el déficit te obliga a hacer brujería. Por ejemplo, con los encajes
del Banco Central, que ahora se los pueden prestar al Estado. Claro, están rascando el fondo de la olla y al final se impone la realidad. Y entonces no vas a tener déficit porque no vas a tener manera de hacer el gasto. Bueno, pero el Estado siempre puede hacer alguna triquiñuela, sí, claro, a eso llamamos brujería. Pero a la larga te vas deteriorando, que es lo que le pasa a Alberto Fernández y le pasó a Macri. Y entonces ¿qué hacer lo que hicimos en la década ganada? ¿O usted piensa que Duhalde, Kirchner, el primer gobierno de Cristina, gastaban menos de lo que recaudaban porque eran avaros? ¿Pero qué les pasa a algunos compañeros? ¿Y qué les pasa a algunos profesionales de la disciplina? Pero ¿cómo no van a entender algo tan sencillo? Si es simplemente tener la experiencia de haber administrado un hogar o haber administrado un negocio. ¿Cuánto tiempo puede usted gastar más de lo que le ingresa? ¿Cuánto tiempo en una familia, en un negocio o en un país si no tiene financiamiento y el dinero que imprime ese Estado es rechazado por su pueblo? ¿Y cómo sabe que es rechazado? Y porque lo gastan inmediatamente y lo gastan en bienes, en servicio o compran dólares. Ya pasó. 2 veces pasó Guiti en la Argentina, con Alfonsín y con Menem. Y estuvimos a punto de que pasara nuevamente en el año 91. Antes pasó en el año 89. Junio del 89, diciembre del 89, enero, febrero, marzo del 91. No, pero eso fue hace mucho. Ahí está la experiencia grabada con fuego en nuestra piel. No, pero algunos no la vieron, claro, gracias a Dios. Pero eso no significa que no queda en la memoria colectiva. ¿Cuánto tiempo le van a poder dar a la maquinita? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí es entonces donde se terminó todo. ¿Y qué significa todo? Y que no podés hacer el gasto. ¿Y qué es el gasto? Desde comprar los remedios, el combustible, pagar los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, 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 algo tan simple que no lo entiendan. ¿Y cómo lo entendieron Duhalde, Kirchner, primer gobierno de Cristina? Porque era de sentido común. ¿Y qué pasó entonces que dejamos de hacerlo? Y bueno, ese fue el debate al interior del gobierno. Ese fue un debate al interior del gobierno. Y ganaron los que piensan que se puede vivir tirando manteca al techo. No, presidenta, no se aflija. Esos que dicen el déficit fiscal son fiscalistas, son ajustadores. Usted siga dándole. Total, no pasa nada. No, presidenta. Pero no, tranquilo. Usted dele que no pasa nada. ¿Cómo va a comparar un país con un negocio? De ninguna manera. Los países pueden emitir moneda. No pasa nada, usted dele. La única restricción que tenemos es que nos quedemos sin papel o sin tinta. O que las máquinas no funcionen. Mientras eso esté, usted dele. Nosotros decíamos en el bloque anterior, y bueno, dele nomás que no pasa nada, dele, siga gastando por encima de su ingreso total. Y así siguió Macri, con la diferencia que este tenía un colchón para endeudarse afuera, que fue lo que hizo. Y cuando se terminó el préstamo privado, que eran los fondos de inversión, vino el préstamo de lo, entre comillas, público, multilateral, que es el Fondo Monetario. Y así siguió y así pasó su gobierno y así estamos como estamos ahora, con Alberto en la misma situación. Lo que pasa es que ya tiene cortado el tema afuera y adentro rascando la olla. Pero siguen en la misma. No, pero escúcheme, bajaron el gasto en los jubilados, en los pensionados,
en la asignación. En 2 meses, abril y marzo, le sacaron 220.000 millones de pesos a los jubilados, a los pensionados, etcétera, del bolsillo. Y entonces la economía está como está. No, pero ¿y cómo está? Y ahora ya dicen que en realidad por la pandemia y esta nueva semana de cuarentena no va a haber esto, no va a haber aquello, y entonces, Guitia, pasa lo que pasa porque no hicieron un plan y no explicaron, plan económico, no explicaron qué es lo que tenía que hacer el aparato productivo. El plan es el diálogo entre lo público y lo privado, y le decís a lo privado el camino que vamos a transitar. ¿Cómo no va a haber plan? Pero ¿cómo va a estar adivinando el sector privado lo que va a hacer el gobierno todo el tiempo? Pero ¿cómo va a estar adivinando? Mire, parte de eso es lo que pasó con la carne, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y al final cerraron las exportaciones. Mire, el problema es que usted debe plata en dólares, entonces eso de cerrar las exportaciones, bueno, pero si no la gente no come. Y sí, por eso, pero lo saben desde hace mucho tiempo. El primer artículo sobre este tema lo escribimos en el año 18. 2018, hace 3 años. No es que hay que salir, hace muchos años que se sabe que los chinos están comiendo la que se comía nuestro pueblo, los sectores más humildes, que la vaca buena. Y entonces no planificaron nada. ¿Y qué habría que haber hecho? Y después de ordenar la macroeconomía, lo que hay que hacer es declarar a la ganadería de un sector de interés, porque no hay otra alternativa que aumentar la producción. Hay que poner la carne en la mesa de los argentinos, hay que poner el asado, no hay duda. Hay que ponerla, hay que ponerla. Tienen que volver a comer asado una vez por semana, no hay alternativa. Hay que comer pastel de papa, no hay alternativa. Hay que comer milanesa, no hay alternativa. Hay que comer un guiso de carne, no hay alternativa. Son los 12 cortes de los cuartos delanteros. Pero a su vez hay que exportar. Y entonces hay que incentivar la producción. Pero en la zona donde se hacía ganadería, ahora crece el maíz, crece la soja, crece... Sí, claro, los cereales y oleaginosas son una externalidad positiva. Da más rendimiento, ganan más plata, está perfecto, hay más producción. Y entonces el ganado se expandió. Y ahora hay ganado en Formosa. ¿Y cuál es el problema? Si hay el pasto para esas zonas. Se trajo de África. Y entonces podemos expandir la frontera pecuaria. Pero hay que generar el negocio para que así sea. Ah, pero no es lo mismo tener las vaquitas acá que tenerlas en Formosa. Claro, la diferencia es la logística. Y ahí entra el precio de la energía. Y entonces el equilibrio macroeconómico y un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. ¿Y eso quién lo va a hacer? Y solo un gobierno peronista. Y lo van a entender los ganaderos, lo están entendiendo. Y lo están entendiendo en la zona núcleo y lo están entendiendo. Y lo están entendiendo los grupos económicos y las grandes empresas y lo están entendiendo. Y lo están entendiendo las pymes y lo están entendiendo. Y lo entienden los trabajadores, siempre lo entendieron los trabajadores, porque los intereses permanentes de la patria están los trabajadores organizados, así enseñó Perón. Por más que alguno piense que son los cuadros políticos administrando el Estado. No, Guitia. Es el movimiento obrero organizado el que defiende los intereses permanentes de la patria. Y como los intereses permanentes de la patria siempre estuvieron en el trabajo y la producción, los primeros que lo entendieron siempre fueron los trabajadores. Por eso es la columna vertebral de nuestro movimiento. Y entonces hay que organizarse para ganar las elecciones. Tanto las PASO como en noviembre. Porque hay que ganarle a Cambiemos y hay que ganarle al Frente de Todos. Y entonces el Frente de Todos y los peronistas del Frente de Todos a votar peronismo. Y los peronistas que votan en Cambiemos a votar peronismo. Moreno, pero si los peronistas votamos peronismo, los peronistas del Frente de Todos votan peronismo, y los peronistas, poquitos que votan a Cambiemos, votan peronismo, los peronistas vamos a sacar más del 45% de votos. Ahí damos vuelta a la página.
El peronismo tiene que hacer una extraordinaria elección en la provincia de Buenos Aires. Y le va a ganar a Cambiemos, el Frente de Todos pasará a la intrascendencia y damos vuelta a la página. Buen fin de semana, Guitia, y feliz cumple, Fer. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban